día de hoy le voy a invitar a que se ubique en su Biblia. Gloria a Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1. ¿Ya todos estamos allí? Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, te doy gracias en esta hora una vez más. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas en esta hora. Que tu palabra sea llegando, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras mentes. Que podamos salir de este lugar, Padre, una vez más, Señor, enamorados y apasionados por tu sacrificio y por tu vida, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. El día de hoy quiero hablar acerca de la vida de Jesucristo. Quiero hablar de algunas cosas que resalta y que señala el Evangelio según San Juan acerca de la vida y el carácter de Cristo. Y quizás pudiésemos hablar de cada uno de los atributos y pasaríamos acá un buen tiempo hablando específicamente acerca de cada uno de esos atributos de Jesús. Algo particular es que el Antiguo Testamento, las profecías que se dieron allí, todas apuntaban era a la manifestación de Jesucristo. Todo el plan que Dios diseñó para salvar al mundo apuntaba y se resumía en la vida de Cristo manifiesta acá en la tierra. Si nos ponemos a contar, hay 38 profecías que fueron hechas específicamente acerca del Cristo que se iba a manifestar. Y todas y cada una de ellas fueron cumplidas en la vida de Jesús. Por eso nosotros hoy en día celebramos la vida de Jesús, porque fue el enviado por Dios para salvar y para rescatar a la humanidad del pecado. Nadie más pudo cumplir con todas y cada una de esas profecías. 38 profecías cumplidas en la vida de un solo ser, en nuestro precioso y amado Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, cada capítulo del Evangelio de Juan contiene una descripción de algún aspecto especial del carácter o de la obra de Cristo. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, esto es algo que tenemos que tener presentes en nuestras vidas. La obra y el carácter de Cristo debe ser algo que nosotros lo manejamos, lo conocemos, lo digerimos, lo entendemos, lo apreciamos y lo creemos con todo nuestro corazón. Porque allí es donde está fundamentada nuestra fe como hijos de Dios.
en la obra redentora de Jesucristo. Allí es donde nosotros anclamos nuestra fe, como decíamos en alguna enseñanza pasada. Está anclada allí nuestra salvación en la vida y obra redentora de Jesucristo. Yo quiero compartirte en esta mañana rápidamente 8 aspectos o 8 características acerca del carácter y la obra de Jesucristo. Y quiero comenzar con el número 1 que Juan describe, y es que Él era el Hijo de Dios, se manifestó, vino a este mundo, caminó entre nosotros. Él dijo: yo soy el Hijo de Dios. Pero no solamente eso, sino que Juan también decía: Él es el que ha sido enviado del Padre, Él es el Hijo de Dios. Además, el evangelista Juan también decía esto. Decía en el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dice en otra versión: vimos su gloria, gloria como la del único Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana? ¿Sabe? Porque en Jesús fue manifestada esa plenitud de su presencia y de amor por nosotros, por su creación. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. No hay otro fuera de Él. No hay otro que haya sido enviado después de Él. Él es el Cristo, Hijo de Dios Altísimo, el único, el verdadero, el real. Otro aspecto que habla Juan acerca de Él es que Él es el Maestro divino. Y en Juan capítulo 3, en el verso 2 al 21, se nos narra la historia del encuentro de Nicodemo y de Jesús. Y si usted lee allí detalladamente quién era este hombre Nicodemo, vamos a ver, ¿quién era Nicodemo? Un fariseo, un conocedor de la ley. Se suponía que en aquel tiempo estos hombres fariseos eran hombres que habían sido enseñados desde muy temprana edad en el conocimiento de la ley de Dios que Dios había dejado para su pueblo Israel. Se suponía que ellos eran la autoridad en cuanto a esto, porque ellos habían estudiado y ellos habían conocido, habían sido formados en esto. Y vemos el diálogo que Jesús entabla allí con este hombre Nicodemo. Y una de las declaraciones más poderosas que le da Jesús a Nicodemo es que: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Pero fue una verdad tan grande, fue algo tan fuera del nivel humano. Jesús estaba hablando en un nivel tan espiritual, tan alto, tan profundo, que ni la inteligencia de este hombre que había sido formado en la ley de Dios lo pudo entender. Y la declaración que Jesús le hace es: ¿cómo tú, diciendo ser conocedor de la ley de Dios, no conoces de esta verdad? Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo estaba viendo con sus ojos naturales porque él entendía la verdad de Dios, la ley de Dios desde el punto de vista natural. Pero el maestro de maestros estaba allí delante de él. Él se manifiesta en ese momento con una sabiduría que no venía de hombre, sino que venía del Padre, por cuanto Él era el Hijo de Dios. Y le dice: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y el nacimiento que debes experimentar no es que debes volver al vientre de tu madre, sino que debes nacer de nuevo espiritualmente. Es un cambio, es una transformación que el Padre quiere hacer en tu vida. Por eso nadie puede explicarte mejor la palabra que el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda verdad y nos muestra todas las cosas. El mismo Jesús se manifestó en múltiples ocasiones como el Maestro. Y había un reconocimiento hacia su persona, aun cuando no era como los fariseos, que había sido levantado en el escudriñar la ley. En él estaba todo el conocimiento, toda sabiduría y toda ciencia, porque era el Hijo de Dios.
Por lo tanto, Él es nuestro maestro. Él es nuestro maestro. Cuando en tu vida haya algo que no entiendas, cuando en tu vida haya algo que tú no puedas comprender, ven a los pies del maestro y dile: aquí estoy, maestro, enséñame. Es el único maestro que puede tomar una vida hecha de barro y darle forma para convertirla en algo útil para el reino de Dios. ¿Cuántos quieren venir en esta mañana a los pies de ese maestro y decirle: maestro, oh alfarero, haz de mi vida como tú quieras, porque tú eres el que tienes el control de todo lo que soy y sabes lo que es mejor para mí? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Punto número 3, el gran médico, nuestro médico por excelencia. ¿Cuántos lo creen que es así? Y en Juan capítulo 5, gloria a Dios, verso del 1 al 9, se nos habla de un hombre conocido como el paralítico de Betesda. ¿Cuántos habían leído esta historia antes? Yo quisiera leer un poco allá de esa historia porque quiero resaltar una o dos cosas allí. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Quieres ser sano? Fíjense, una pregunta que pareciese algo como fuera de lugar, porque si está enfermo, 38 años, si está allí en el estanque de Betesda, todos iban allí con un propósito, era de conseguir su sanidad en ese momento. Y que Jesús le hiciese esa pregunta a este hombre: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y yo pensaba en esto, y es que todos sabemos, conocemos que Él es el médico por excelencia. Aún el mundo, nosotros podemos hablarle de la obra de Cristo y decirle: Él es el médico por excelencia. Él es el que puede sanar toda enfermedad. Él es el que puede sanar toda dolencia. Pero es triste saber que aún conociendo que Él es el médico por excelencia, hay muchos que no quieren ser sanados por Él. Hay muchos sabiendo que allí está la solución, que allí está la salida que Él ha provisto para nosotros. Hay muchos que no quieren esa sanidad. Y yo creo que Jesús dejó esta pregunta allí para hacernos reflexionar también a nosotros hoy en día. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Porque allí está la sanidad, porque allí está la libertad que Cristo te ha dado. Pero tú verdaderamente quieres recibirla en tu vida. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Él es el médico por excelencia. Él es nuestro médico por excelencia. Él era el sanador. Él caminaba y donde había necesidad, donde había enfermedad, el espíritu de enfermedad tenía que huir de aquel lugar donde llegaba Cristo. Donde había alguien que tenía fe de que Él podía hacer algo por ellos, allí recibían sanidad. Donde Jesús pasaba, irradiaba a través de Él sanidad. Pero hay algo aquí bien interesante, mis amados hermanos. Y es que no solamente eso,
En ese momento él estaba limitado porque estaba caminando en un lugar en específico. Pero a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dice el profeta Isaías que él molido fue, su cuerpo fue molido y sobre él llevó el peso, el pago por nuestro pecado, por nuestra paz, y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Por sus llagas nosotros hemos sido sanados. ¿Cuántos lo creen que es así? Y yo reflexionaba en esto y yo decía, Señor, ¿por qué entonces, si por tus llagas hemos sido sanados, por qué entonces hay personas que perecen por una enfermedad y no alcanzan la sanidad? Y fue un momento tremendo allí cuando yo le hago esa pregunta al Señor. Y ya había escrito el punto anterior y el Señor casi que me dice, Nicodemo, ¿cómo es posible que estás mirando las cosas naturales? La sanidad que yo he alcanzado, la sanidad que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario por ti, por mí, va mucho más allá. Porque no solamente el hombre necesita en muchas ocasiones una sanidad física, sino que la sanidad más grande que el ser humano necesita es una sanidad espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Escucha lo que te voy a decir. Y el Señor me hacía sentir era esto. ¿Sabes? Si yo sano el cuerpo de alguien, tarde o temprano el cuerpo de esa persona se va a seguir desgastando y al fin y al cabo va a morir, porque todos vamos a morir. Pero la sanidad espiritual, esa sanidad del corazón que el hombre necesita, perdura para la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Porque cuando hay un hombre y una mujer que le dice, Señor, sana las heridas de mi corazón, sana toda amargura, ¿sabe? No hay médico que pueda curar eso sobre esta tierra. Porque pueden existir psicólogos, pueden existir terapeutas, pero nadie puede hacer la obra de sanidad que puede hacer Jesús en el corazón del hombre. Oh, gloria a Dios. Porque cuando tu corazón está dolido, cuando tu corazón está lleno de amargura, cuando tu corazón está lleno de resentimiento, solamente Él tiene suficiente poder para que cuando tú tomas la decisión de perdonar, verdaderamente sanar toda herida de tu corazón. Por eso a veces creemos que Jesús es nuestro sanador, pero lo limitamos. El pensar que Jesús solamente puede sanar una enfermedad física es limitar el nivel de su poder y de su gloria. Y a veces menospreciamos lo que Jesús puede hacer en el corazón del hombre. Yo te voy a decir algo en esta mañana. Yo prefiero que Jesús me sane de mi corazón y poder yo llegar delante de su presencia limpio, que me sane de cualquier enfermedad física y que al final mi alma se pierda. Y yo te hago la pregunta en esta mañana, iglesia, ¿qué prefieres? Llegar ante la presencia del Padre, poder decir, Jesús sanó mis heridas, sanó mi corazón. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día? Él es nuestro sanador. No importa cuán dolido estés. Hay situaciones que humanamente la gente dice, wow, aquel ha sido muy ofendido, aquel ha sido muy golpeado. Quizás de allí no va a salir nada. Siempre está lleno de amargura, siempre está lleno de resentimiento. Quizás su vida no vaya a ser la misma. Y que una persona así llegue delante de los pies del maestro y el maestro comience a sanar el corazón. Y quizás los que están alrededor pueden decir, es una locura, esto no puede ser, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y yo puedo dar testimonio de muchos acá en este lugar a los cuales Jesús ha sanado su corazón. Porque han perdonado incondicionalmente, porque han transformado sus vidas y porque ese resentimiento que había en ellos ya no está. Jesús lo ha quitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Punto número 4, Jesús el pan de vida. Jesús el pan de vida. En Juan capítulo
6, versos 32 en adelante, se nos narra el momento en que Jesús alimenta a una gran multitud. Y si usted lee allí la historia, se podrá encontrar que en un momento Jesús los alimentó. Jesús hizo un milagro maravilloso de proveerles del pan en un momento. Pero vemos que más adelante entonces el corazón de la gente que le seguía comienza a desviarse y comienzan a buscar a Jesús por las razones equivocadas. Porque entonces estaban poniendo su mirada solamente en el pan físico que Jesús les estaba dando y habían quitado su mirada del pan más precioso que Jesús les estaba dando, que eran sus palabras, que era su enseñanza, que era verdaderamente lo que Jesús quería transmitirle y lo que verdaderamente puede saciar la vida del hombre. Y en un diálogo allí, ya en los últimos versos, podemos ver a Jesús interactuando con sus discípulos y diciéndole: yo soy el pan de vida. Quizás los que caminaron en el desierto con Moisés recibieron un pan y fueron alimentados durante el tiempo que así lo necesitaron, pero al final de cuentas ellos perecieron porque era solamente un pan físico, un pan para nutrir su cuerpo natural. Pero cuando Jesús dice: he aquí yo soy el pan de vida, he aquí yo soy el pan de vida, el que come de ese pan será verdaderamente saciado. Decía el evangelista al principio: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y eso del verbo, ¿qué quiere decir? El verbo es la palabra. ¿Sabes? Cuando Él dice: yo soy el pan de vida, Él está diciendo: yo soy la palabra de vida. Porque cuando el Padre dijo: háganse las cosas, allí estaba el Espíritu del Hijo también trabajando, porque en el principio Él era el verbo. Pero lo que Él quiere hacer ahora, lo que Él quiere nutrir en tu vida, cuando tú vienes y te alimentas de ese pan espiritual, cuando tú vienes y te alimentas de su palabra, de su enseñanza, tú puedes tener hambre en tu cuerpo físico, pero lo que te va a saciar en el espíritu va a ser mucho más grande. Muchos de los que están en este lugar necesitan ser saciados por la palabra de vida. Y la mesa está servida en esta hora. La mesa está servida. ¿Cuántos quieren comer de ese pan? ¿Cuántos dan gloria porque tenemos ese pan de vida a nuestra disposición? ¡Aleluya! Punto número 5. Él es el Rey de Reyes. Yo dije punto número 5. Él es el Rey de Reyes. Aleluya. Pensar en la majestad de Jesús. Pensar en la gloria que le puede rodear en el cielo. Pensar en tanta plenitud, en tanta belleza. Y que haya decidido hacerse humano y descender no como en la gloria humana, sino manifestarse de una manera tan sencilla y tan humilde. Eso nos habla de que el reinado de Jesús no es un reinado de este mundo. No es como el hombre piensa ni como el hombre lo ve. Y allí en Juan capítulo 12, a partir del verso 12 y 15, vamos a leerlo, dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, dicen otras versiones de otros evangelistas, un pollino, ¿verdad? Y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. ¿Sabe qué tremendo? Estos hombres que estaban allí en ese lugar, los mismos que condenaron a Jesús, los mismos que le crucificaron,
tenían esta revelación de los profetas. Tenían allí lo que los profetas habían dicho acerca del que había de venir y no le reconocieron. Ellos estaban esperando a un rey y todavía los judíos siguen esperando la manifestación de ese Cristo. Porque ellos están poniendo la mirada en las cosas naturales. Ellos estaban esperando a uno que se iba a manifestar como su rey y que los iba a sacar del yugo de esclavitud bajo el cual se encontraban en aquel momento por parte de los romanos. Pero lo que ellos no entendían era que la libertad, que su reinado iba mucho más allá que simplemente gobernar sobre ellos. Él no solamente quería ser rey de ellos, Él es el rey de reyes y señor de señores. El que reina sobre toda la creación y sobre todos sus hijos. Por lo tanto, su reino no es de este mundo. Su reino viene de allá de los cielos. Y por lo tanto su manifestación no era conforme a los preceptos humanos que ellos estaban esperando. Él vino, se hizo humilde, no montado en carruajes. Quizás no le extendieron una alfombra, sino que simplemente colocaron palmas delante de él. Y había un pueblo que decía, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a través de eso, a través de ese acto de humildad, a través de su sacrificio, dice allí la palabra, más adelante los discípulos pudieron entender esta palabra cuando llegó el tiempo en que fue glorificado a través de su vida y de su sufrimiento. No olvides, iglesia, Él es el Rey. Amén. Punto número 6, Él es el gran intercesor. Juan capítulo 17 del verso 1 al 26. ¿Sabe? Aún antes de tomar, como dijo el mismo Jesús, de esa copa tan amarga que iba a pasar, en ese preciso momento Jesús levantó una intercesión, una oración de súplica, de clamor por sus discípulos. Y no solamente por los discípulos que tenía él en ese momento, sino que dijo, te ruego por estos y por los que han de venir. Y yo me pregunto en esta mañana cuántos discípulos de Jesucristo hay en este lugar. Y de allí en el verso 21 hasta del verso 1 al 26, usted se va a conseguir cuál fue la oración que hizo Jesús por sus discípulos. Usted lo puede leer luego con más calma, pero quiero resaltar 3 cosas que llamaron mi atención allí, por las cuales Jesús oró por nosotros. Número 1, para que fuésemos santificados. Para que fuésemos santificados. Escuche la oración intercesora de Jesús. Él no pidió por riquezas, Él no pidió por bienes, Él no pidió por bendiciones materiales, no. Él estaba pidiendo primero para que fuesen santificados. Número 2, para que fuesen uno, para que caminásemos en unidad. Y número 3, para que estén conmigo. Fíjense 3 cosas, para que sean santificados, para que sean uno y para que estén conmigo. 3 cosas allí Jesús le pidió al Padre. 3 cosas Jesús clamó al Padre por nosotros, para que fuésemos santificados. Oh iglesia, ¿cuánto nos cuesta en este tiempo vivir en santidad? Jesús sabía lo que íbamos a enfrentar, pero Él rogó al Padre por nosotros para que fuésemos santificados. Número 2, para que sean uno. Qué tremendo ver hoy en día el pueblo de Dios tan dividido. Nos dividimos por cualquier cosa. Jesús sabía, Jesús conocía y por eso le pidió al Padre, Señor, para que se mantengan en un mismo espíritu y en un mismo sentido. Y lo tercero es poderoso, maravilloso, para que estén conmigo, para que logremos llegar hasta ese momento maravilloso de poder estar en su presencia. Esa fue la oración intercesora de Jesús por nosotros y por cada uno de los que conformamos su iglesia.
Aleluya. Por eso cuando nosotros queremos acercarnos al Padre, venimos ante ese intercesor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ante el Cristo que fue crucificado. Ante el Cristo que pagó el precio de sangre y se ganó ese derecho de interceder por la humanidad delante del Padre. ¿Sabes? No se llama María. No se llama San como el hombre lo quiera llamar. Se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. El único que nos conduce al Padre se llama Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? No te olvides que Él es el único que ha intercedido y que continúa intercediendo por nosotros delante del Padre. Punto número 7. Él es el Salvador crucificado. Y en el capítulo 19 vemos cómo la historia avanzó y ocurrió lo que tenía que ocurrir, lo que tenía que suceder. Y llegó ese momento difícil. En el verso 17 leemos: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Cuando dice el lugar de la calavera, también se puede traducir como el lugar de muerte. Dice que tomó su cruz y caminó hasta el lugar de la muerte. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Lo que no sabía Pilato, quizás lo colocaron allí como una burla a lo que él decía que era, a quien decían sus seguidores que era. Pero lo que Pilato no sabía es que él estaba alcanzando en ese momento un título mucho más grande que simplemente el Rey de los Judíos, sino que se iba a convertir en el Rey de naciones, en el Rey de toda la creación. Aleluya. Allí estaba Jesús. Quizás los hombres coronan a reyes de una manera muy agradable, muy bonita. Colocan coronas de oro sobre su cabeza, pero la corona que le colocaron en ese momento fue una corona de espinas. Porque el proceso que tenía que pasar él era de esta manera, de dolor, de sufrimiento, porque era un alto precio el que se estaba pagando allí en ese lugar. Él es el Salvador porque Él pagó el precio del pecado con el que cargaba la humanidad. Y digo con el que cargaba porque ya Él lo ha pagado todo. Que el hombre no lo quiera recibir es otra cosa. Que la humanidad no lo quiera reconocer es otra cosa. Pero el precio ya ha sido pagado. No es que Cristo va a morir por ellos, es que Cristo ya murió por ellos. No es que Cristo les va a dar la salvación, es que ya Él se las dio. Porque ese acto fue completo, porque fue un solo sacrificio, porque Él mismo se hizo como un cordero perfecto, sin ninguna impureza, sin ninguna mancha, y se presentó allí y fue colocado en ese lugar de sacrificio. Y pagó el precio para coronarse como nuestro Rey y para coronarse como nuestro Salvador. ¿Cuántos pueden alabar al Salvador en esta hora? Él es nuestro Salvador. Punto número 8 y último. Él es el conquistador de la muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es el que conquistó la muerte luego de que fue crucificado, luego de que fue colocado en el sepulcro. Su cuerpo murió, su cuerpo desfalleció, fue destruido allí en ese momento, llevado hasta el punto de la muerte y fue colocado en el sepulcro. Y la profecía decía de lo que él dijo en un momento a sus discípulos, de que al tercer día
vencería de entre los muertos y resucitaría. Por eso allí en el verso del 1 al 10 del capítulo 20 se nos habla acerca de la resurrección. De la resurrección. ¿Sabe? El día de hoy, lo que celebran el día de hoy, lo que celebramos el día de hoy, la resurrección es una de las cosas más importantes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe por qué? Porque esta era la última profecía que era necesaria que se cumpliese. Quizás alguien más humanamente pudo haberse levantado y decir, ay, yo voy a morir por la humanidad. Pero no tenía el poder para resucitar. Muchos profetas, falsos profetas, se levantan hoy en día diciendo, he aquí yo soy el Cristo. Yo soy el Hijo de Dios. Y por allí se escuchó de uno que dijo que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Y todavía están esperando que resuciten sus seguidores. ¿Sabes? Solamente uno padeció, murió, lo sepultaron y solamente uno resucitó. Y no solamente resucitó, sino que vive por los siglos de los siglos. Porque aun cuando en la historia hubieron otros que fueron resucitados inclusive por el mismo Jesús, tarde o temprano sus cuerpos volvieron a morir. Pero este Cristo del cual yo te estoy hablando no se quedó entre los muertos, sino que Él venció a la muerte. Dice que en ese proceso de los 3 días, Él descendió a lo más profundo y arrebató las llaves, arrebató el poder a la muerte. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en la salvación que Cristo ha logrado para nosotros, estamos hablando de una salvación que nos da vida eterna. En una salvación que nos dice que aun cuando nuestro cuerpo perezca, nuestro espíritu va a ser vivificado y va a vivir por la eternidad al lado de nuestro Salvador. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Aleluya. Me gusta lo que dice también 1 Corintios. Te lo voy a leer rápidamente. Capítulo 15. Verso 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La victoria sobre la muerte la obtenemos cuando estamos en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que a los que estamos en Cristo, el morir es ganancia, porque allí es donde vamos a estar más seguros, gozando de la victoria que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día? Yo te voy a pedir que te pongas de pie por un momento. Le pido a los adoradores que puedan pasar. ¿Sabes? Mi oración en este día y lo que el Espíritu Santo hace sentir a mi corazón es lo siguiente: tú y yo no estuvimos allí presentes como lo estuvieron otros para ver a Jesús padecer en la cruz del Calvario. Tú y yo no estuvimos allí presentes como tuvieron el privilegio aquellos discípulos de poder llegar a aquel sepulcro y encontrarlo vacío. Ninguno de los que estamos en este lugar y los que han vivido a lo largo de la historia después de que sucedió esto, tuvieron ese privilegio. Pero yo creo que cuando la palabra de Dios me dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cuando la palabra de Dios dice, y me seréis testigos, y me seréis testigos, es porque el Espíritu Santo de Dios, ese sello que ha sido colocado en nosotros sus hijos,
nos hace sentir, nos muestra que aunque no estuvimos allí, somos testigos de algo que fue verdad y que es una realidad. Por eso el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida en este día, una vez más te va a investir de poder y una vez más te va a recordar de que tú eres testigo. Y no sé cómo será, cómo lo vas a sentir, no sé si Él te va a permitir verlo, pero en esta mañana tú vas a salir de este lugar una vez más enamorado y apasionado por la obra redentora de Cristo Jesús. ¡Oh, aleluya! Una vez más tú vas a salir de este lugar en este día con tu convicción firme de que fue Cristo Jesús el que murió por ti. De aunque que tú no lo viste, aunque tú quizás no pudiste percibir sus heridas, tú sabes que es una realidad. El día de hoy tu fe para salvación va a ser reafirmada. Vamos allí donde estás, comienza a adorar su nombre.